Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy hablando y escuchando sobre historias de migrantes. Y es que la migración no solamente necesita o no solamente gira, más bien alrededor de quien sale del país, sino de quien se queda aquí. Hay muchas cosas y en el caso anterior vimos que si bien ella posteriormente migró, fue su mamá la que salió primero y eso los dejó en una situación muy vulnerable en Guatemala, por lo tanto ellos también deciden irse, están ahí en una situación vulnerable, se vuelven a separar. Bueno, las historias son de verdad cada una diferente y en la gran mayoría acompañadas de separación, por lo tanto dolor, más otro montón de riesgos y cosas que se pasan en el camino. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a doña Josefina. Gracias, doña Josefina, por estar hoy con nosotros. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días. Gracias. Quisiera hablar un poquito de su caso. Ya en el primer bloque se habló brevemente de él. Usted no ha viajado a Estados Unidos, pero fue su esposo quien viajó. Sí. Hace unos cuantos años, 8 años, 7 años más o menos. Así es. Y para poder viajar, ustedes contactaron a un coyote y ¿cuánto les cobró? 50,000. 50,000 quetzales. Sí, 50,000 quetzales. Ustedes no tenían esa cantidad. No teníamos esa cantidad, entonces se hizo un préstamo. ¿Cómo llegaron a ese préstamo? ¿El coyote los llevó a que prestaran a una persona o ustedes lo consiguieron por otro lado? No, es que los prestamistas siempre han tenido intermediarios, casi en la mayoría de pueblos tienen intermediarios para buscar a la gente, quienes quieren viajar para Estados Unidos. Y lo que dicen es que uno puede dejar hipotecada la casa, algún terreno para poder viajar para Estados Unidos. Y el préstamo es de 50,000 quetzales. ¿Y qué fue lo que ustedes hicieron entonces con el prestamista? Dejar hipotecada la casa. Su casita. Sí. Un año después de que su esposo viaja, es esta famosa redada de Postville y lo regresan. Lo regresan. Y todavía pudimos pagar 41,000 quetzales al prestamista, pero lastimosamente él ya no, cuando mi esposo estaba preso todavía en Postville, llegó a mi casa diciéndome que esa casa ya no era mía, sino que ya era de él. ¿Y por qué? Le decía yo, porque nosotros nunca vendimos la casa, quedó como garantía del préstamo que se hizo para el viaje. Incluso ese dinero jamás lo vio mi esposo, porque quedó en la cuenta del intermediario. Claro. Él tenía que depositar ese dinero al coyote, nomás que llegaba mi esposo a Estados Unidos. Y por esa razón de que hemos tenido graves problemas, no solo nosotros. Hay varias familias en Patzún que han tenido serios problemas por la misma situación, por viajar para Estados Unidos. En el momento en el que adquieren ustedes la deuda y su esposo se va, imagino que la travesía habrá sido similar a la que nos contaba anteriormente Débora, de un mes más o menos. De 15 días fue. Fue 15 días, fue menos. 15 días, ajá. Pero igualmente se adquirió una gran deuda. ¿Qué pasó en el manejo de la economía en su casa? Además de las necesidades que ya tenían, una deuda más. Pues claro, fíjese como la situación que uno pasa acá en Guatemala es muy grave, porque aquí no se encuentra trabajo y si encuentran es con un sueldo mínimo. Y el propósito de mi esposo para ir para Estados Unidos era para darle una mejor educación a mis hijos. Y por esa razón él se fue, pero lastimosamente en la redada de Postville él fue deportado y ahí fue donde tuvimos más problemas por las deudas, por la deuda enorme que ya el coyote ya no quería recibir el resto, los 9,000, sino que él quería ya 200,000. Y aquí en Guatemala, ustedes bien saben que uno no puede conseguir esa cantidad. Claro. Incluso todavía tenemos un juicio en proceso, pero agradecemos a la licenciada Alejandra Gordillo, quien nos está apoyando con los abogados para que ellos pues nos ayuden en este juicio que estamos todavía. No solo yo, sino que hay varias familias. Claro, porque tengo entendido que usted también apoya una asociación de migrantes y deportados. Y ha de conocer muchos casos como los suyos. ¿Tan común es todo esto? Es común allá en Patzún, en Chimaltenango. Incluso ya hay algunas personas que han sido desalojadas. Y lo que a veces uno piensa, pues, de que las autoridades no ponen manos en el asunto por la situación de que hay varias personas que ya han depositado casi 100,000, 78,000 a los coyotes, a los prestamistas, y ellos quieren más dinero. Ya estando aquí en Guatemala, uno no lo consigue. Está en proceso. Sí. Yo le quiero agradecer, Josefina, por haber estado hoy con nosotros y contarnos un poquito su historia. Tenemos también vía Skype la historia
de otra mujer, ella se llama Marta Matías, quien también fue de muy pequeña a Estados Unidos. La mandaron sus papás, la mandó su mamá, y su historia no ha sido nada fácil tampoco. Así que, número uno, Marta, gracias por estar con nosotros de esta manera en nuestro programa. Ella pues ya reside en Estados Unidos y actualmente hace una labor maravillosa con personas que tienen estos problemas. Ella es traductora en algunas cortes de Estados Unidos, precisamente de idiomas mayas a inglés. En esto ella ha dedicado su vida, además de ayudar a mujeres víctimas de violencia y muchas otras cosas. Realmente una mujer que ha sabido encontrar en las adversidades fuerzas para salir adelante. Marta, nuevamente gracias por estar con nosotros. No tenemos mucho tiempo, pero quisiera que nos contaras un poco cuál fue tu historia, por qué tu mamá decidió enviarte a Estados Unidos y en qué circunstancias fue. Prácticamente la decisión de mi mamá fue por la pobreza, porque en aquel momento en Guatemala había tanta escasez de comida o de dinero o de trabajo, y que estaba el pueblo pasando por un momento tan difícil, la situación económica, no había con qué sobrevivir. Pues eso impulsó a mi mamá para que me enviara a Estados Unidos a buscar trabajo, a trabajar y poder ayudar en la familia con mis hermanos menores. Marta, el recorrido para una niña, nos contabas que ibas también con alguien más, ¿cuáles son esos riesgos que enfrentaste? Me gustaría que nos contaras tu historia. Sé que lo has hecho anteriormente y que esto ha ayudado a muchas más mujeres a darse cuenta del gran peligro que se corre. Todos, hombres y mujeres lo corren, pero específicamente las niñas, lo que tú viviste, creo que es importante que se conozca también, y tú lo sabes. Si nos pudieras contar qué fue lo que sucedió en el camino, cómo llegaste a Estados Unidos, en qué circunstancias. Los riesgos demasiado cruel, demasiado grande en ese momento en la vida de una joven que era yo en aquel tiempo. Salir de la casa no fue fácil, tanto la soledad, también partir de la casa, dejar a mi mamá y a mi familia fue difícil, pero empezando el caminar desde Guatemala para Estados Unidos fue lo más triste y fue lo más duro que yo viví por las personas que nos traían, por los coyotes, porque fueron varios coyotes, diferentes personas. No fue el mismo que me sacó del pueblo que me trajo hasta acá en Estados Unidos. A través del camino habían diferentes. No fue fácil porque hubo muchos abusos, tanto como verbal, como físico, como también sexual. Y esos fueron los abusos que me tocó a mí enfrentar en este caminar, en esta travesía que hice de México para Estados Unidos. Yo te agradezco mucho, Marta, por compartir con nosotros tu historia, y quisiera que nos dijeras qué opinas. Tu historia termina actualmente mostrándonos una mujer muy fuerte, muy capaz, comprometida con su gente, además, y eso es muy lindo y te lo agradezco. Quisiera que tú nos dijeras qué ves desde Estados Unidos con toda esta problemática que se vive en el país, específicamente con la migración ilegal de niños. Me preocupan mucho estos adolescentes, porque estos niños y adolescentes que están llegando acá y que están dejando su hogar, porque en realidad yo sé muy bien, estoy muy segura de que ellos ya están traumados, psicológicamente están traumados, porque algunos ya han sido abusados verbal, física y sexual. Y ellos han sido dañados de una u otra manera. Y me da tanta tristeza, me rompe el alma, porque yo sé que están saliendo de nuestro país o de Centroamérica para buscar una vida mejor.
tanto para ellos o como para la familia, porque cuando salimos de nuestro país, nos llevan a un lugar totalmente desconocido para nosotros, imaginando como algo tan sencillo, tan fácil, porque en la capacidad de pensar uno como niña, como niño, pensamos que es algo no tan duro, no tan difícil. Pero al momento de confrontar con esta situación nos damos cuenta que es como estar en un lugar a oscuras donde te hacen lo que te hacen y tú no puedes decir no porque lamentablemente estás solo. Una vez más, Marta, muchas gracias por estar hoy con nosotros y compartirnos esta historia. Sé que no ha de ser fácil, sin embargo, sé también que tú la has trabajado y que de esto has sacado fuerzas para salir adelante y darnos lecciones grandes a todos nosotros. Marta Matías, hoy con nosotros a través del Skype. Gracias nuevamente. Y Josefina, que también ha estado hoy con nosotros contándonos su historia. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa comercial, amigos, y volvemos con más después de la misma. Al volver. Y nos tenían amenazadas y comenzaron a sacarle dinero a mi familia. Y después nos dijo que nos iba a ir a dejar. Cuando nos fue a dejar nos cayó la migración.